Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Mi nombre es Oscar Jiménez y junto a mi compañero Wilmer Galeano les estaremos explicando algunos instrumentos de evaluación como lo son el mapa conceptual, la escala de actitudes y también las preguntas intercaladas. Empecemos por el mapa conceptual. El mapa conceptual es una representación visual de una serie de conceptos y la relación existente entre ellos. Es un esquema que representa gráficamente los vínculos y la jerarquía existente entre las ideas más relevantes de un tema. El mapa conceptual se confecciona a partir de conceptos que son representaciones mentales asociadas a términos específicos, junto con enlaces que son palabras utilizadas para organizar y jerarquizar los conceptos ya explicados. Siguiendo con el criterio que prevalece dentro de este instrumento de evaluación, tenemos que es un criterio cognitivo. ¿Qué quiere decir? Que se enfoca en la adquisición y en el procesamiento, en el almacenamiento y en la retención de información dentro de la mente humana. En el contexto educativo, el criterio cognitivo se enfoca más en cómo la persona adquiere conocimientos, comprende conceptos y los aplica en diversas situaciones. Es por ello que las herramientas como los mapas conceptuales fortalecen los procesos cognitivos facilitando la organización y la conexión de las ideas. Continuando con estos instrumentos tenemos la escala de actitudes. ¿Qué es la escala de actitudes? Pues es una herramienta utilizada para medir y evaluar la inclinación o la atracción que tiene una persona hacia algo. Dicha atracción antes solo podía medirse de manera cualitativa, pero ahora puede medirse de manera cuantitativa gracias a este tipo de escalas. Las actitudes tienen dos características: la dirección, que puede ser tanto positiva como negativa, y la intensidad, que se refiere a la fuerza del sentimiento de atracción o de rechazo que tiene el individuo que estamos estudiando. Generalmente la escala de actitudes sigue la siguiente estructura. Primero, la definición nominal de la variable o de la atracción que estemos midiendo. Segundo, la recopilación de preguntas o ítems referentes a la variable o la atracción que estamos estudiando. Tercero, la determinación de valores a los ítems o a las preguntas que tenemos dentro de nuestra escala, que según una escala de Likert, si se utiliza, pueden ir desde 1, siendo el valor más bajo y significando muy en desacuerdo, hasta 5, significando muy de acuerdo y siendo el valor más alto de la escala. Cuarto, tenemos la aplicación provisoria de nuestra escala, que sería más o menos aplicarla a un grupo poblacional mucho más pequeño del grupo objetivo. Quinto, el análisis y la eliminación de los ítems que son innecesarios dentro de nuestra escala. Sexto, categorización jerárquica de la escala, poniendo así los ítems más importantes desde el principio de la escala y los menos importantes hacia el final de la misma. Y por último, el cálculo de fiabilidad y validez de nuestra escala. El criterio que prevalece dentro de esta escala de actitudes es el criterio actitudinal, es decir, que se enfoca en la medición y evaluación de las actitudes de las personas, es decir, en esos procesos mentales que predisponen a las personas a actuar de cierta manera frente a una persona, frente a un objeto o frente a una situación determinada. Y por último tenemos las preguntas intercaladas, que son un tipo de pregunta que se le realiza al estudiante a lo largo del material revisado o también durante el momento de enseñanza, para así facilitar su proceso de aprendizaje. Bien, las preguntas intercaladas, como su nombre lo indica, se realizan a lo largo del texto teniendo en cuenta cierto número de párrafos o secciones a la hora de insertar una pregunta tras otra. Las preguntas intercaladas pueden referirse a información brindada anteriormente dentro del texto, que también son llamadas postpreguntas, y también pueden referirse a información que será brindada posteriormente, también llamadas prepreguntas. Bien, generalmente
la estructura de las preguntas intercaladas sigue de la siguiente forma. Primero, la definición del tema que se quiere evaluar. Segundo, la creación de las preguntas referentes al tema que se está evaluando. Tercero, la determinación de las respuestas, que si es una pregunta de selección múltiple deben haber una respuesta correcta y varias incorrectas, pero si es el caso de una pregunta digamos abierta, se debe tener una idea clara de lo que se quiere por respuesta a esta pregunta. Cuarto, la intercalación de las preguntas. Se debe tener en cuenta que cada tantos párrafos o cada cuantas secciones se va a ir insertando una nueva pregunta. Y quinto, la retroalimentación correctiva, que sería decirle al estudiante una vez respondida la pregunta si es correcta o no y el porqué de esto. Bien, por último, tenemos que el criterio que prevalece dentro de las preguntas intercaladas es el criterio cognitivo. Estas preguntas están diseñadas para evaluar el conocimiento y la comprensión mediante la inserción de preguntas relacionadas dentro de un texto o contexto más amplio. El objetivo es fortalecer la comprensión y la relación de conceptos. Bueno, continuando con lo que diciendo mi compañero, vamos a pasar a los ejemplos como tal. Pero primero cabe aclarar algo, y es que nosotros realizamos los ejemplos divididos en dos partes. Primero tenemos la rúbrica, que vendría siendo el diseño como tal de la actividad, y por otro lado tenemos el proceso, que serían los pasos que se deben llevar a cabo para poder realizar la actividad correctamente. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, pues vamos a explicar ahora lo que sería el proceso del mapa conceptual. Entonces empezamos primero con la introducción. Se explicaría primero lo que sería como tal el presente simple y cómo este podría servir de ayuda o como base para poder expresar las ideas de los estudiantes en la segunda lengua. Como también se va a enseñar lo que vendría siendo las nacionalidades y los países. Esa vendría siendo la rama del vocabulario. Ahora bien, hay otra cosa importante que hay que tener en cuenta, y es que durante la actividad, o para ser más específico, en la introducción, se deberían dar oraciones que van a servir como base para cuando los estudiantes deban enseñar su mapa conceptual y socializarlo frente a sus compañeros y el profesor, obviamente. Algunas oraciones que se pueden tomar como ejemplo pueden ser: I like the British culture because it's rich in history and values. Me gusta la cultura inglesa porque es rica en historia y valores. Ahora bien, en el desarrollo, a los estudiantes se les va a pedir buscar una información para un país de su gusto. Pues sí, porque estoy hablando de un tema que le es familiar a ellos o que le es interesante, por lo que se les va a facilitar la socialización al momento de presentar el mapa conceptual. Tendrán 45 minutos para buscarle a información. Será una información breve, porque la presentación se llevará a cabo de 3 a 5 minutos. Mínimo 3 minutos a máximo 5 minutos. Ya después de eso, el docente, al tener en cuenta el uso del vocabulario, el uso del presente simple, pues va a tomar una valoración concorde a la realización del mapa conceptual y como tal de la socialización de este. Continuamos con la presentación de las rúbricas de las actividades que vamos a realizar o que estamos mostrando como ejemplo. Continuando con la escala de actitudes, es una escala que busca recolectar la información sobre la idea o sobre la opinión que tienen los estudiantes con respecto a la utilidad del inglés como lengua extranjera. El grado al que está dirigido esta actividad es para grado octavo. Nos estamos basando nuevamente en los DBA o los derechos básicos del aprendizaje para la enseñanza del inglés.
El tema de la gramática enseñado en esta actividad es el presente simple. Las habilidades evaluadas son 3 o que se esperan desarrollar: la lectura, la conversación y la escucha. Con la lectura estamos buscando desarrollar el reconocimiento de la información de textos escritos o orales que sea de interés general, es decir, el tema del aprendizaje del inglés y su utilidad en la vida real o en la sociedad. Y la segunda habilidad, que tiene que ver más con la conversación y la escucha, se trata del intercambio de la información sobre los temas académicos, temas de interés general, entre otros. En este caso, ya el tema mencionado anteriormente, buscamos que los estudiantes puedan conversar entre ellos y compartir sus ideas entre sí. Por lo que respecta a esta actividad, vamos a utilizar una escala de actitudes de Likert. Esa es una escala que nos muestra unos enunciados y el estudiante tendría que elegir si está totalmente de acuerdo con respecto al enunciado o en total desacuerdo con eso. Lo que se busca con esta actividad, o el objetivo de esto, es demostrar una comprensión de los enunciados, y más adelante, utilizando el presente simple como el tema principal de la gramática en esta actividad, mostrar sus ideas y compartirlas con sus compañeros, a la vez que deben practicar su listening para escuchar las ideas de ellos. Aquí también vemos la rúbrica, en lo que va a tener en cuenta el docente para llevar a cabo la calificación de esta actividad. Terminando de presentar la rúbrica, me gustaría ahora explicar lo que sería la planeación como tal de la actividad o los pasos que se van a llevar a cabo para su realización. Empezando con la introducción, se va a proceder a explicar a los estudiantes qué es la escala de actitudes, o que se les va a explicar para que puedan entrar en contexto, siendo específicamente la explicación de la escala de Likert. Ya había dicho anteriormente de qué trata esta. Se muestran unos enunciados y se va a decir si el estudiante está en total de acuerdo o en totalmente desacuerdo con respecto al enunciado que ellos lean. Luego de eso se va a dar una breve explicación también del presente simple. También se les va a explicar que la evaluación o la escala de actitudes como tal no tiene, como por así decirlo, una calificación, sino lo que se va a tener en cuenta es la capacidad que ellos tienen para justificar su respuesta y la capacidad que tienen para escuchar a su compañero y con respecto a las ideas de ellos. En el desarrollo de la actividad se va a dar a los estudiantes unos 15 minutos para responder la escala de Likert. Posteriormente, durante unos 45 minutos, se va a realizar la socialización de las ideas con respecto a la opinión con la utilidad del inglés como lengua extranjera. Para concluir la actividad, el docente, no está de más decir que es importante corregir a los estudiantes en el caso de algún error, no durante el proceso, sino al final, para que así el estudiante poco a poco vaya mejorando su fluidez en cuanto a la comunicación del inglés. Luego de haber analizado la manera de expresarse y escuchar a sus compañeros, el docente debería tomar una valoración. Para explicar, vamos a comenzar con su rúbrica, y este instrumento vendría siendo las preguntas intercaladas. Bien, el tema que elegimos nosotros para la realización de sería el calentamiento global, y el tema de la gramática como tal, o lo que se espera desarrollar al mismo tiempo, sería el uso del pasado simple, presente simple y futuro simple. Bien, nuevamente nos estamos basando en los derechos básicos del aprendizaje. De hecho, todos los instrumentos que hemos mostrado hasta ahora están basados en eso. Nuevamente está
diseñado para aplicarse en el grado 10º. Ahora bien, ¿cuáles son las habilidades que se esperan desarrollar en la realización de esta actividad? La primera es la escritura, que básicamente es la redacción de algún texto expositivo, descriptivo o narrativo de algún tema que es conocido por el estudiante o que es de su interés. En este caso es el calentamiento global, el cual es un tema que está bastante conocido hoy en día. Segundo, o la segunda habilidad que se espera desarrollar sería la lectura, obviamente. En las preguntas intercaladas, la gran mayoría de las veces se tiene un texto que en este caso, en esta actividad, serán 2 párrafos y después de cada 4 líneas de texto de esos párrafos se les va a presentar una pregunta relacionada con esta. El estudiante obviamente tiene que tener en cuenta su comprensión lectora y su conocimiento previo para poder responder las preguntas correctamente. Ahora bien, tenemos nuevamente la rúbrica o lo que el profesor va a tener en cuenta para calificar al estudiante. Ahora vamos a hablar sobre el proceso. Ya para finalizar con las preguntas intercaladas, pues pasamos simplemente a la planeación, comenzando con la introducción. A los estudiantes simplemente se les va a presentar algunas oraciones en donde se utiliza los temas de la gramática, como dije anteriormente, el presente simple, pasado simple y futuro simple. Obviamente junto con algunos ejemplos, como se mostró con el tema de los países, también se va a mostrar algunas oraciones relacionadas con el calentamiento global y sus efectos en el planeta. Por ejemplo, the earth will be hotter in the future. El planeta va a estar más caliente en el futuro. Es un ejemplo para que los estudiantes lo tomen como base y puedan guiarse a través de eso. Durante el desarrollo, pues simplemente se va a realizar la lectura con total tranquilidad. El estudiante puede subrayar o tomar notas sobre los datos importantes que se muestran en la lectura para así responder posteriormente las preguntas intercaladas que se van a mostrar durante el texto. Por último, ya sería la conclusión del docente, es decir, se va a dar una valoración concorde a la capacidad o la habilidad que tuvo el estudiante para responder las preguntas correctamente y obviamente esa habilidad que tuvo para realizar su lectura y tener una buena comprensión lectora con base a los conocimientos previos que él tiene sobre el tema de interés general, que en este caso, como te habíamos dicho, es el calentamiento global. En nuestra explicación nos gustaría mostrar la solución del 5º punto, que vendría siendo la prueba estructurada. Hicimos una prueba estructurada para inglés, es dirigida al grado 10º. La voy a mostrar rápido, pero sin embargo voy a explicar los 6 puntos de qué trata cada uno. Bien, la temática que está en el test o que se está evaluando sería la del trabajo y el tema de la gramática evaluado serían los tiempos verbales, que serían los tiempos del presente, futuro, pasado y sus variaciones como futuro continuo, presente continuo, pasado continuo, entre otros. El primer punto consta de un enunciado que el estudiante tendría que leer y luego elegir una opción correcta de acuerdo a lo que se dijo en el enunciado. La segunda pregunta sería ordenar las palabras que están en desorden para formar un enunciado relacionado con el trabajo. El tercero sería la relación de algunas columnas. Se está dando el concepto de algunos tiempos del inglés. El estudiante simplemente tendría que relacionarlo para conocer su conocimiento de los tiempos verbales en la segunda lengua. El cuarto punto trata nuevamente sobre el trabajo.
un vocabulario relacionado con eso. Es leer un texto y simplemente seleccionar las palabras que van de acuerdo en los espacios que están en el texto. El quinto punto sería elegir la oración que está correcta. Hay algunas oraciones que están incorrectas, por lo que el estudiante con su conocimiento debería considerar cuáles son aquellas que no están gramaticalmente correctas. Y el último punto vendría siendo una foto. Tienen una imagen y el estudiante simplemente tiene que seleccionar los enunciados que están acá abajo de la foto y tener un conocimiento del presente perfecto y el presente continuo, que es como que lo que se indica que se está haciendo durante el presente, lo que se está realizando durante la acción en la foto.